En este video vamos a responder a la pregunta: ¿puede ser enseñada la filosofía? Otra forma de enfocar la reflexión es la siguiente. Una de las cuestiones que la propia filosofía se plantea a sí misma y que es un elemento esencial para determinar su esencia es si es enseñable y cómo. Sócrates había hecho esta pregunta sobre la virtud, a la que, por supuesto, había respondido aritméticamente: la virtud no es enseñable. Cabe añadir aquí a modo de aclaración que una enseñanza tiene éxito en la medida en que su contenido se convierte en propiedad del alumno. Es decir, una enseñanza eficaz implica la asimilación por parte del alumno, a no ser, claro está, que concurran otros factores ajenos a la voluntad y a las facultades del profesor, de lo contrario es fútil e inútil. Para esta reflexión se presentarán aquí los puntos de vista de Kant, Platón, Egelus y Dewey. Kant trata de mostrar que nunca se puede aprender filosofía, sino históricamente, lo que se puede aprender, a lo sumo, es a filosofar. En este pasaje se distingue entre filosofía y filosofar. Por filosofía se entiende aquí más bien su contenido, es decir, las ideas y filosofías de los pensadores que ya han sido formuladas en forma oral o escrita y que ahora pertenecen a la historia de la filosofía. En cambio, filosofar es la energía y la actividad viva y presente del espíritu aquí y ahora. Así, la filosofía, es decir, su contenido, no puede ser enseñada y convertida en objeto de aprendizaje según Kant, sino históricamente, es decir, del modo en que se aprende la historia. Por el contrario, la filosofía como manifestación viva del espíritu, es decir, como actividad espiritual, que en definitiva es filosofar, puede convertirse en objeto de aprendizaje, lo que significa que el hombre puede aprender a pensar y a filosofar. La distinción que Kant intenta hacer aquí entre filosofía y filosofar puede interpretarse de la manera mencionada. Es decir, filosofar denota energía y actividad espiritual, mientras que la filosofía es el resultado de esa energía. Por consiguiente, en el primero se crea un estado dinámico, mientras que en el segundo se crea un estado estático. La posición de Kant es, por tanto, que solo se puede aprender a filosofar así como a reflexionar históricamente sobre las filosofías de los demás, sin que esto último implique necesariamente que uno sea capaz de verlas críticamente o incluso de abrir un diálogo con ellas. Aquí se podría replicar que la historia de la filosofía es también una de las formas de la reflexión filosófica, es decir, de la filosofía. En consecuencia, cuando se aprende de forma crítica y no meramente histórica los escritos filosóficos de épocas anteriores, se puede afirmar que se aprende filosofía, porque no siempre se limita a memorizar, sino que a veces se intenta un diálogo con ellos, que no se acepta ciegamente. Con este espíritu, la filosofía puede ser enseñada y convertida en objeto de aprendizaje, como sostiene Gael. Es decir, la familiarización del alumno con la filosofía crea mejores condiciones para que él mismo filosofe. Para Platón, el auténtico filósofo es el dialéctico. De esto se deduce que su filosofía se da en forma dialéctica, que en su mayor parte es oscura, lo que hace que sea desconcertante según Platón es enseñada por y, del que se imparten las demás lecciones. Lito radica en el hecho de que el aprendiz encuentra la filosofía por sí mismo después de mucha asociación con su objeto. Hegel se refiere a la distinción que prevalecía en su época entre los sistemas filosóficos y la filosofía misma. Según la visión pedagógica entonces imperante, no era necesario enseñar el contenido de la filosofía, porque se podía aprender filosofía sin ella. Esta postura no le gustaba a Ángelo, que la comparaba con viajar y viajar sin conocer las ciudades, los ríos, los países, las plantas en flor y otras cosas que uno encuentra en su viaje. Su opinión, por el contrario, es que el proceso de familiarización con una filosofía llena de contenidos suele acabar en aprendizaje. La filosofía debe enseñarse y convertirse en objeto de aprendizaje como cualquier otra ciencia. Solo cuando uno conoce las ciudades, los ríos, la gente y más en su viaje puede afirmar que está viajando de verdad. Uno aprende a pensar en abstracto pensando en abstracto. También cree que la filosofía es un tesoro de contenidos formativos.
Este patrimonio disponible puede y debe adquirirse mediante el aprendizaje. El profesor posee el contenido de la filosofía y lo piensa de antemano, los alumnos lo piensan después. En otras palabras, sostiene que la enseñanza de la filosofía no es superflua e inútil sino, por el contrario, útil y necesaria para su aprendizaje. Egelos tiene razón al afirmar que pensando en abstracto se aprende a pensar en abstracto, es decir, filosóficamente. Este es el pensamiento de Aristóteles, según el cual adquirimos las virtudes después de haber actuado previamente. Lo que sabemos hacer lo aprendemos haciendo, como por ejemplo construyendo uno se convierte en constructor y tocando la guitarra se convierte en guitarrista. Esto significa en este caso que filosofando se aprende a filosofar. Sin embargo, hay que considerar si el aprendizaje y el estudio de las filosofías de diferentes épocas es una condición necesaria y suficiente de la filosofía. Si fuera una condición suficiente, todos los que aprenden filosofía históricamente deberían ser capaces de filosofar, lo cual no es requerido por los hechos. Así que no puede ser una condición suficiente. Si fuera una condición necesaria, solo deberían poder filosofar aquellos que han aprendido y memorizado filosofías de otros que reflexionan. Y esta condición es difícil de confirmar con las cosas, pues es posible que filosofe quien no tiene ningún compromiso particular con la filosofía y no se le ha enseñado historia de la filosofía. No son pocos los investigadores de ciencias especiales que a través de su larga e intensa ocupación con el tema científico correspondiente comenzaron a filosofar sin que su filosofía sea inferior a la de otros pensadores. Parece, pues, que se puede aprender a filosofar sin tener que haber estudiado necesariamente las filosofías de otros contemplativos. En caso de que los estudie, tendrá ciertamente algún beneficio, ya que se le da así la oportunidad de conocer a fondo el sentido de la filosofía y de aprender la manera en que otros han filosofado, sin que, por supuesto, este repaso y memorización de la filosofía proporcione una garantía de que la persona en cuestión aprenda a filosofar sin más, es decir, que sea capaz de adoptar una actitud crítica ante estas filosofías y de dar su propia filosofía. Ello se debe, entre otras cosas, a que quien ha sido instruido y ha estudiado las filosofías de los grandes intelectuales debe al mismo tiempo, como observa acertadamente Popper, estar familiarizado con los problemas científicos de la época a la que pertenece el filósofo que estudia. Sin embargo, el elemento positivo de la opinión de Egelos reside en que considera útil la enseñanza de las filosofías de los grandes pensadores, necesaria para abrir un diálogo con ellos, que es una forma de filosofar. Dewey observa con razón que uno no puede enseñar a otro a pensar. Sin embargo, las diversas formas de razonar de las personas pueden describirse en sus líneas generales y enseñarse. En su opinión, no son lo mismo, pero se diferencian. Así, el alumno puede adaptar su propio camino de la mejor manera posible.